Hola amigos de la Caja de Pandora, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad estamos con una invitada de honor, lo considero así. Se trata de Rosa María Wynn. Gracias por estar con nosotros, Rosa María, para la Caja de Pandora. Un placer y un honor también. Pues Rosa María es la traductora del curso de milagros, un curso de milagros al español, nada más y nada menos, que es por ella es que este libro, esta metodología, esta enseñanza ha podido llegar no solamente a España, sino a toda Latinoamérica. Y vamos a tener ahora una conversación para que nos explique un poco sobre su trayectoria, cómo comenzó todo este camino, con las enseñanzas de un curso de milagros, de un poco también su labor que viene haciendo con una fundación, que también tiene una fundación, y las actividades que también viene realizando también, no solamente en España, sino en otras partes del mundo. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues Rosa María, ¿cómo es que así inicia todo este camino? ¿Nos puedes hablar un poco para las personas que no te conozcan, que por primera vez digan, pues, quién es esta señora tan simpática que nos viene a conversar un poco de un curso de milagros? Pues un curso de milagros, la primera vez que yo oí de un curso de milagros, mi reacción inicial fue rechazo. No me gustó el título. En aquel entonces yo era desde mi primer seminario yo decía que yo era una turista espiritual. Hace 21 años que vine a España por primera vez en el 93. Y una persona que me conocía, alguien le comentó, una chica psicóloga, ella era original, se habían conocido en California y ella se mudó a Nueva York. Ella le llamó para decirle que todo el que era alguien en Nueva York, dentro de la comunidad espiritual, el elite de la gente en el camino espiritual, todos se habían volcado con este libro que se llamaba Un Curso de Milagros. Pero ese tipo solamente en inglés, exclusivamente en inglés. Para Estados Unidos. Exactamente, esto fue en el año 78. Pero tuve un rechazo, no me gustó el título. Yo pensé que era para gente cristiana simplista. Yo desde mi arrogancia espiritual, yo estaba en cosas mucho más avanzadas. Ese fue el juicio que emití. Sí, efectivamente, yo un poco revisando un poco tu historia, tu biografía, ¿no? También información que también tienes en tu web. A ver, tú no llegas simplemente al curso de milagro, directamente al curso de milagro, sino tú has hecho todo un camino. Me había hecho un camino. También has realizado tu propio camino. Exactamente, yo llevaba años. ¿Qué has vivido? Bueno. ¿Y cuándo comenzó más o menos tus inquietudes? Pues mis inquietudes comenzaron, yo tuve mucho rechazo de joven. La idea de Dios que se me dio era que algo en mí no se la podía tragar, y llegué al punto en que lo rechacé, aunque buscaba, yo iba a diferentes grupos, yo quería creer en algo, pero nada me agarraba. Y ya por los años, cuando tendría unos 26 años, antes de eso yo me leía cuestiones de yoga, cosas así, de reencarnación. Tenías también buenos referentes. Y luego me llegó Krishnamurti, y eso fue realmente, esto fue una de las cosas más importantes. De hecho, yo fui a verlo en una conferencia y me impactó mucho, porque lo que él decía era algo que yo nunca había oído. Y luego seguí mi camino, y luego con los libros de Ouspensky, Gurdjieff. Sí, la parte sufi también he visto que tú también has... Y con el sufismo. Rumi, por ejemplo. Rumi. También es me fascina y me sigue. Sí, bueno, a muchos. ¿A quién no le puede gustar Rumi? Pero yo me iba a buscar viejos libros que ya estaban fuera de circulación. En aquel entonces yo había salido de Puerto Rico y había regresado a Puerto Rico. Yo me iba a Nueva York a ciertas librerías a buscar libros viejos del sufismo. El sufismo realmente tuvo un gran impacto en mi vida. Pero así llegaban, yo me iba a librerías y me compraba 10 libros. Seguro que en alguno de ellos yo iba a encontrar la iluminación. Era la desesperante búsqueda de alguien que está desesperadamente deseando encontrar algo que le dé sentido a su vida. Algo que te llene. Y algo que me llene, que me agarre. Luego
llegaron los libros el primer libro de Carlos Castaneda, Sí. que a mí esto sencillamente fue algo extraordinario. Luego libros de personas de diferentes cosas. Y luego estuve por 2 o 3 años con el I Ching. Yo no hacía nada sin lanzar mis runas para cómo iba a actuar el hombre sabio. Pero luego hice una escuela que se llama Arica, luego me fui más bien por las corrientes del desarrollo personal humano, que se llamaba EST, y dentro de esas muchas más. Yo lo que quería, yo andaba buscando algo que yo supiera que era el camino, pero en todo nada me agarraba. Luego conocí unas personas, luego que alguien me habló de un curso de milagros y que yo rotundamente lo rechacé. Conocí unas personas en un entrenamiento que yo participaba de una de estas corrientes que se llamaba EST. Y estas eran personas que vivían con un alto nivel de integridad y congruencia en sus vidas. Entonces me hago amiga de estas personas y en una de estas conversaciones me comentan que ellos se sentaban todas las mañanas, se levantaban temprano para leer y hacer los ejercicios de un curso de milagros. A Course in Miracles. A Course in Miracles, que de hecho es la misma palabra en catalán, miracles. Se pronuncia distinto en inglés, pero se escribe igual. Entonces, yo me quedé callada. Por supuesto, no les dije el juicio que yo había emitido desde mi pura arrogancia. Y poco después me invitaron a una fiesta y fui a su casa. En aquel entonces, hoy día, un curso de milagros, estos son realmente 3 libros en un solo volumen, sí, sí. Pero estaban encuadernados separadamente. Entonces, uno de ellos, cuando ya yo estaba a punto de irme, me trajo el texto. Y yo lo abrí. Y yo me leí un párrafo. Y al final de aquel párrafo, yo supe, pero absolutamente supe, que por fin yo había encontrado mi camino de retorno a Dios. Lo que sentí, lo que se desprendió de lo que yo leí, fue algo como sagrado, como santidad. Yo nunca había tocado que un libro desprendiese algo de tal calidad, de algo que se sale fuera de lo cotidiano. Era santidad lo que yo sentí. Y yo no sé cómo yo llegué a mi casa conduciendo esa noche, porque yo quería tener esos libros ya al otro día. La persona que originalmente me habló del libro se compadeció de mí y me prestó el último libro, que es el Manual para el Maestro, que está escrito en forma de preguntas y respuestas, que yo recomiendo a la gente. Dice, ¿cómo comenzar? Bueno, yo comencé con el Manual para el Maestro. Y es... no sé, me encantó y lo recomiendo que se comience por ahí, pero por supuesto se puede comenzar con lo que tu ser te indique en este sentido. Lo que sí el curso pide es que no se haga más que una lección al día. Para aquellas personas que no sepan, se compone de un texto que nos ofrece el paradigma, o sea, la base teórica en lo que se basan las enseñanzas de este libro. Luego este libro de ejercicios con 365 lecciones, una para cada día del año, aunque muy pocas personas lo pueden seguir. Mira, la primera vez que yo hice las lecciones me tomó 2 años y medio. Sí, al parecer hay muchas resistencias para poder comenzar el camino, porque bueno, es trabajar con, lo vamos a ver ya a lo mejor más adelante, el tema de las creencias, ¿no? Exacto. Muy potentes. Ajá. Lo interesante es que en este camino de encontrarte con un curso de milagros, tú decides hacer la traducción del libro, ¿verdad? Bueno, esto pasó años después. Después de haber conocido este grupo. Sí. Y... Entonces yo comencé a estudiar libros. En aquel entonces tú tenías que pedirlos por teléfono, no se vendían en ninguna librería. Y la persona que me atendió me dijo que tomaría de 4 a 6 semanas. Y la idea de que 6 semanas para yo recibir estos libros, que ya yo sabía que iban a ser mi vida, pero me leí el Manual para el Maestro como 8 veces mientras esperaba por mi juego de libros. Y yo de inmediatamente comencé con el texto a hacer las lecciones, y a los 3 años alguien me dijo, ¿por qué tú no comienzas un grupo de estudios para enseñar el curso? Ya para aquel entonces ya yo me estaba moviendo, o sea, conocí gente, iba a universidades, a la radio, a hablar de un curso de milagros.
porque comencé este grupo y luego tuve que extenderlo porque ya no cabían en mi casa. O sea, esto era en el año 81. Esto fue más o menos como en el año 80, 81. Yo comencé en el 78 con el curso. Y ya cuando ya yo tenía este grupo, fue cuando yo comencé a oír una guía interior que me decía que tenía que llamar a la Fundación para la Paz Interior y comunicarles que yo tenía que traducir este libro al español. Pero me daba tanta vergüenza que resistí por meses. La fundación que es responsable de... Son los que publican. El libro. Los que publican el curso, exacto. Entonces, me daba mucha vergüenza porque pudiera empezar de mí, aún protegiendo mi falsa personalidad o mi falsa imagen, que iban a pensar, que esta señora que dice que oye la voz. Y la cuestión es que yo me estaba protegiendo, definitivamente. Pero fue tal la insistencia de la voz que tuve que rendirme y llamé. Y cuando llamo le hablo al señor que me contesta, que es el autor del libro Un viaje sin distancia, el señor Bob Scotch, parte de la fundación, de la junta directiva de la Fundación para la Paz Interior. Y luego que le comento, él me dijo, así tranquilamente, que ellos no estaban interesados en traducir este libro, que si yo lo quería hacer, por mi cuenta que lo hiciera, pero que ellos no pensaban publicarlo. Bueno, esto fue como un cubo de agua fría, y mientras él me hablaba yo hacía así, como al espíritu, ¿cómo me has metido en esto? Y yo esperaba que iban a estar como esperándome, sí, claro, y que todo se había labrado. Pero él me comentó que una señora de Texas, lo había llamado con la misma proposición y que le había dicho lo mismo. Y mientras yo estoy oyendo esto, no entendiendo por qué tanta insistencia de la voz, si esto realmente no estaba preparado para... La voz me dice que le pide el teléfono de esta señora. Y se lo pido. En ese un momento va y busca el teléfono y me lo da. Y yo lo anoto, me despido y yo me quedé allí sentada. Nuevamente un poco... No entendía. Yo pensaba que si había tal insistencia que esto ya se habría arreglado de manera que todo fluyera. Ahora comienza la voz a insistir que llame a esta señora. Me tomó un mes. Era todo el tiempo repitiéndome que llamase. Finalmente la llamo y ella me comenta que ella comenzó la primera página a traducir y ni siquiera llegó a un tercio de la página. Y ella supo que ella no podía hacer esto. Ella era de padres mexicanos, pero nacida en Texas y su primer lenguaje era el inglés. Claro. Tú tienes que traducir a tu lenguaje natal, porque los matices que se agarran en una traducción, eso nada más lo tiene alguien que se hace su lenguaje de cuna. Entonces, cuando me dijo esto, comienza la voz a insistir que vuelva a llamar a la fundación. Bueno, si me daba vergüenza la primera vez, te puedes imaginar de volver a tocar una puerta, sí, que te han dicho rotundamente que no. ¿No? Exacto, que me han dicho que no. Pues llamé y me contestó una señorita, una mujer joven, le comento, excusándome, disculpándome la vergüenza que me daba. Nuevamente, en inglés hay una frase que dice saving face, o sea, para no... Exacto, porque me daba mucha vergüenza de esto, de la que había escuchado. Ella me dijo, no es con quien tienes que hablar, es con Judy Scotch, que es la presidente, incluso hasta el día de hoy, de la fundación. Yo no podía creer que ella me había dado el teléfono de Judy, que yo había conocido en un foro de un curso de milagros unos años antes. Y me había encantado esta mujer, que es puro amor, Judy Scotch. Entonces, cuando ella me da el teléfono y yo cuelgo, yo me senté en la cama. Yo sabía que esto iba a ser un momento monumental. No para mí, o sea, era algo que todo mi ser sabía. La importancia, la significancia de ese momento en que yo tenía que hacer esta llamada. Llamo, me contesta una señora, yo pregunto por Judy Scotch y me dice, ¿soy yo? Digo, soy Rosa María Wynn. Le comento y ella me escucha y me dice, bueno, muy bien, ¿tú crees que nos podríamos reunir mañana para hablar más del tema? Bueno, la diferencia en cómo se me recibió la primera vez y la segunda era marcadamente, totalmente diferente.
Y por supuesto al otro día yo cancelé todo para irme a reunir con ella y noté cierta apertura, y era la presidenta, o sea, era la que realmente tenía la autoridad. Pero no fue sino hasta 2 años después que yo me entero que quien contestó el teléfono era su hija, y que era una chica que era altamente psíquica, o que ella tenía un sentir de las cosas. Y cuando yo colgué con ella, con su hija, sí, ella inmediatamente llamó a su madre y le dijo: te va a llamar una mujer y esta mujer tiene que traducir un curso de milagros al español. Y le colgó. Ah, pero eso te enteraste después. Yo me enteré 2 años después. Judy no me lo dijo. Mi hija era por exacto, exacto. Fue por cuando la hija le dice esto, y ellas tienen una relación muy bella, y la chica aparentemente tiene esto, que tiene como un saber. Y fue 2 años después que me enteré, pero ya la traducción había comenzado. Así que tomó 9 meses todo el trato, hablando con Ken Wapnick, sometiendo. Me había preguntado Judy si yo podía hacer esto con alguien, y yo tenía un amigo español, nacido en Barcelona, sí, Fernando Gómez, que él había resistido el curso por años. Él lo abría y leía algo del Espíritu Santo y lo cerraba. Por fin, 6 meses antes de toda esta conversación, él comenzó a estudiar un curso de milagros. Él llevaba muy poco tiempo. Entonces, cuando terminé de hablar con Judy esa primera vez, porque ella me preguntó si yo conocía a alguien, obviamente ya sabía que esto no lo podía hacer una sola persona. Lo llamo y le digo: Fernando, ¿tú estarías dispuesto a traducir un curso de milagros conmigo? Fue como 1 minuto de silencio y me dijo: sí. Y ya cuando yo fui a ver al otro día, ya yo sabía que iba a hacer esto, que era, de hecho, él es un traductor profesional. Yo nunca había traducido, yo sencillamente hablo los 2 lenguajes, pero no soy traductora. Pero tú ya sí habías leído el curso de milagros. Ya yo me lo había leído en inglés 7 veces. Todo el material. Había pasado por las lecciones 2 veces. Llevaba 1 año, 2 años ya enseñándolo. Yo abrí el primer grupo de estudios de un curso de milagros en el norte de California. O sea, yo estaba completamente empapada con un curso de milagros, y pensé que con todas las veces que me lo había leído y los años que llevaba, 2 años y pico enseñando, esto fue para el 83. La traducción comenzó en el 83, propiamente en el 83. Pero nada que ver como cuando tú tienes que traducir. Porque si tú no entiendes algo, tú lo lees 1 o 2 veces y sigues. Tú no puedes hacer eso cuando tú traduces. Tú tienes que entenderlo. Entonces, cuando esto se tuvo que traducir, esto me llevó a otro nivel de tener que meterme muy dentro, de irme a caminar y pedir guía, y cómo traducir esto que tenga, no tan solo el inglés es precioso. La escritura de un curso de milagros en inglés tiene poesía. Entonces, la primera traducción que tú haces de un libro, especialmente a un nivel de pura abstracción como es esto, tú no puedes publicar eso. Es lo que sale, tú tratas de agarrarlo y sale literal, no se podría publicar. Entonces, pues esto fue la historia básica de cómo comenzó la traducción. ¿Y te tomó 10 años el poder traducirlo? 10 años completar revisándolo, porque teníamos, por supuesto, en el trayecto de estos 10 años, tuvimos personas que eran lectores, que nos daban sugerencias. Había personas que habían hecho traducciones que llegaron a nuestra vida, y de todas las personas que habían hecho una traducción, aunque fuese una primera, yo quería siempre agarrar algo para incorporarlo en la última. Pero lo más lindo de todo esto, yo seguía siendo estudiante como soy hasta el día de hoy. Y a veces me hacía mi trabajo diario y leía algo del curso, y mucha gente que ha estudiado el curso me pueden entender. Yo entraba en tal éxtasis, en tal estado de comprensión y de felicidad, y luego me daba cuenta de lo que el Espíritu estaba preparando para mi gente, para los que hablan hispanoparlantes, que no tenían la menor idea de lo que el Espíritu estaba preparando para ellos. Ese era el éxtasis mayor,
que nadie en Latinoamérica ni en España no sabían que esto se estaba preparando. Y yo sabía la calidad de este material y lo mucho que esto puede cambiarte tu vida. Y yo quiero que, obviamente, la gente va a notar mi pasión por este material, pero lo más bello de un curso de milagros es que no es una religión, no es un culto, no es una secta. De hecho, dice que al final tienes que abandonarlo, precisamente para que no se vuelva un instrumento que tú tienes que pelear por defenderlo. El curso dice que la verdad no necesita defensas. Entonces, y no es el único camino. No critica nada, no condena nada, honra la Biblia, honra a todos los maestros, sean no importa de qué camino, porque la verdad es solo una. Entonces, me encantó un libro, aunque su lenguaje, yo quiero que quede claro, es estrictamente cristiano, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Jesús, o sea, pero aborda temas de carácter universal. Lo estudian judíos, lo estudian musulmanes, ateos, agnósticos. Hoy día se dice que Deepak Chopra, esto es una cita que se le atribuye a él dice que hoy día en el camino espiritual tú puedes estar con el curso, a favor del curso, o en contra del curso, pero no sin el curso. Sí. O sea, ese nivel se ha convertido como el baremo a nivel espiritual por la coherencia y la congruencia. Y el hecho que también afirma que el único maestro es el espíritu, tu ser, lo que Dios nos dio para guiarnos de esto. Y que es tu ser, quien tú eres, quien te va a llevar a ti por el camino que tú tienes que recorrer. Puede que sea el curso de milagros, puede que sea otra cosa. Entonces, yo nunca había visto una apertura y un entendimiento tan sublime de que esto no puede ser el único camino. Ahora bien, los que amamos el curso pensamos que es lo mejor que hay en el mundo, pero el curso no nos apoya con esto. Sí, inclusive hay muchísima relación del curso con otras grandes líneas de caminos o conocimientos de otras tradiciones, de otras tradiciones son muy potentes, como por ejemplo tradiciones hawaianas, ¿no? Estábamos hablando antes de los previos de la grabación, hablábamos de la relación con el Ho'oponopono, por ejemplo. Exacto. O con corrientes también como la de Krishnamurti. Y Vedanta, los Vedanta, lo que sería la no dualidad, ¿no? La no dualidad, exactamente. Entonces, y con la Biblia. O sea que esto, hay mucha relación con la Biblia, con la reinterpretación que hace de cosas que hemos mal entendido, que de alguna manera él le llama a la Biblia el Evangelio del Amor. Así se refiere el curso a la Biblia. Y es algo que yo con los años he llegado a entender por ese respeto que se le da. Y tan solo es para mucha gente cristiana. Por ejemplo, a mí quien me abrió campo aquí en España en el año 93 fue un cura jesuita. Que ese se volvió su vida, pero él seguía y yo he tenido a arzobispos en seminarios, muchos curas, monjas, que aman el curso. Y muchos de ellos siguen dentro de la iglesia, otros no lo han hecho, pero otros han tomado otra interpretación, otra visión de lo que serían las enseñanzas, pero desde otro punto de vista. Exactamente, obviamente. Manteniendo a lo mejor las terminologías y todo, pero con un significado totalmente distinto. Porque, donde el curso se para solo, es en el hecho, coincide con muchas cosas con la Biblia, con la tradición cristiana, pero con otras da su propia definición desde un punto de vista lógico, en el sentido de que si Dios es amor, que esto lo decimos todos, se dice en muchos grupos, en muchas corrientes, si Dios es solo amor, ¿cómo pudo pasar lo que ha pasado? Que estemos en una condición aquí donde su creación lo que rige es el desamor, el ataque, la venganza, el contraataque. Sí, entonces, un mundo que está totalmente a la inversa, sí, todo, al revés. Entonces, lo que yo rechacé de niña fue esta idea de un Dios que nos crea, luego nos deja nuestra suerte. Y si pecas vas a terminar
en el infierno. Había algo que es que no coincidía con lo que yo recuerdo que mi abuela Aurora me decía de niña. Ella me decía, Dios es amor. Y todo mi ser sabía que esto era cierto. Pero luego entró el terror, que si pecaba, que si... O sea, yo quiero que entendamos, yo creo que lo que a mí me ha favorecido con este material, y a mí incluso la voz me dijo, que el que yo fuese la traductora era solo para que yo tuviera un currículum, que era lo que venía después. Entonces, el haberme leído este libro tantas veces, hay cosas que solamente se mencionan una sola vez en el curso, pero que le dan, al tú leerlas 200 veces, algo cambia y tú entiendes a profundidad a dónde realmente nos lleva esto. Pero el curso hay que practicarlo aquí en el diario vivir. Es aquí en este mundo que obviamente no parece, o sea, que tú puedes ver lo que lo rige. La venganza, el resentimiento, el rencor, el egoísmo, el yo, y yo primero y luego yo. Aquí hay algo que no forma parte, que esto no es el mundo que Dios creó. Y aquí es donde el curso pues tiene un leve matiz. Pero el mismo Jesús dijo que había muchas cosas que no se entenderían sino hasta mucho después. Lo que el curso nos pide es que mantengamos una mente abierta, que no creas nada de lo que dice, pero que lo pongas en práctica y ve a ver qué pasa. Cuando tú comiences a ver cómo tus relaciones comienzan a reflejar una coherencia, una compasión, un entendimiento, un tu querer ver más allá de los errores que comete el hermano y ver que ese hermano estaba confuso en ese momento. Esta compasión que genuinamente se despierta, este deseo de querer servir y ayudar a los demás. Esto es innato en nuestra condición. Estos son los impulsos milagrosos que están en nosotros. Un curso de milagros es... Yo sabía que esto iba a cambiar el mundo. Y yo siento que esto... Porque lo que cambia es el paradigma desde donde tú piensas. Nosotros no estamos conscientes que pensamos desde un paradigma de que estamos separados y de que yo tengo que elegir entre tus intereses y los míos. Y si yo tengo que elegir entre tus intereses y los míos, elijo por los míos. Y el curso dice, esta es la médula, esta es la condición que existe entre las familias, entre las comunidades, entre los estados de una unión, entre los países. Siempre tú crees que tú tienes que elegir entre lo que es tuyo, o los intereses tuyos, y el de los otros, porque ahí viene la idea de la separación, de la dualidad. Sí, la disyuntiva ha estado durante milenios, siempre. La disyuntiva entre así es. O soy independiente o soy unidad, ¿no? Estoy en la unidad. Entonces el curso lo que nos lleva es a entender que somos esa unidad. Y lo que más me sorprende del curso, bueno, yo soy un poco también estudiante del curso de Milagros, no me he llegado a meter a fondo, pero soy curioso y me encanta, por ejemplo, comparar y todo esto. Y veo pues que justamente este libro es como he escuchado con otros maestros o que enseñan el curso de milagros, pues es una avanzada, dice, ¿no? Esto es una avanzada para un nivel de conciencia de la humanidad, a lo mejor no es para este tiempo, ¿no? Que mucha gente no lo entiende, lo podrá entender de acá muchos años más adelante. Es posible, todavía. Así es. Y lo interesante es que lo científico comienza a relacionarse con el curso de milagros también. La física cuántica justamente habla del curso de milagros. Los cuánticos, los autores de física cuántica, y que son ahora las personas que obviamente publican sus libros y todos, de alguna forma, yo he estado siguiéndole los rastros a cada uno, y cada uno, de una forma u otra, han entrado en el tema del curso de milagros. Exacto. El curso de milagros lo que afirma es que nosotros vemos lo que queremos ver. O sea que el mundo que nosotros vemos es realmente una proyección. Y vemos lo que queremos ver. O sea, nosotros estamos viendo un mundo de separación porque queremos estar separados. Y esto es lo que no entendemos. Incluso la física cuántica que yo he leído, me he metido muy de lleno, la publicación, el documental, no sé cómo se trata, y tú qué sabes, sí. Pero incluso ahí yo me doy cuenta que ni siquiera llegan a lo máximo, porque lo que no se dan cuenta que lo que nosotros realmente estamos proyectando es la separación. O sea,
el hecho de que nosotros veamos un mundo de objetos separados que no tienen ninguna conexión entre sí es el error fundamental. Entonces, por ejemplo, que hay supuestamente científicos que quieren crear otro universo aquí mismo que no ocuparía ningún espacio-tiempo del universo en que nosotros aquí nos estamos moviendo, pero sería otro universo de separación. Mejor dicho, sería la misma película, pero en otros niveles. En otra dimensión. En otras formas. Exactamente. El juego, y ahora lo relaciono un poco con lo que sería la famosa película esta de Matrix, la película Matrix, que habla mucho sobre, ¿no? Un poco, te tomas la pastilla azul o la pastilla roja y ahora vives en el mundo de la ilusión o despiertas, ¿no? Despiertas a una realidad que es totalmente distinta a lo que te has montado o lo que tú consideras que es. Pero, y todos los aspectos que se juegan, los conceptos, las doctrinas y todo lo que nos podamos tener, ¿sería parte, tú crees que es parte del mismo juego? Bueno, todas las realidades por ejemplo, Don Juan, los libros de Carlos Castaneda, los guerreros podían irse a múltiples mundos, a realidades que le llamaban ellos, pero en todas existía la muerte. ¿Por qué? Porque una vez que algo tiene bordes, ya hay un límite. Entonces, todo lo que tú observas, todo tiene bordes. Entonces, así sea energético. Bueno, energético no, a nivel concreto, físico o una condensación de energía, sí, que se puede llamar. Pero ya se sabe a nivel científico que todo lo físico, todo lo que es concreto, que tiene bordes, va a llegar un momento en que todo va a desaparecer. Fueron 5 años de 2 grupos de investigadores que querían ver cuál era el destino de este universo, del universo visible. Entonces yo seguía esto porque el curso afirma que llegará un día en que a todo lo visible le llegue su fin, en que todo va a volver a la morfía, a la no forma, sí, de donde procede. De hecho hay un libro de otro autor que habla de la desaparición del universo, ¿no? Exactamente. Entonces yo le seguí, yo no me he leído el libro de Gary porque yo voy directamente, yo me leo libros porque es que sencillamente no tengo el tiempo, pero oigo que le ha resultado muy bien a mucha gente, sí, y eso me hace feliz. Pero la ciencia ya sabe lo mismo que dijo el curso. Mira, algo más que dice un curso de milagros, hablando del tema de la hora. El cuerpo jamás existe en el ahora. Nosotros ahora mismo no vemos los hiatos de sostener una fabricación porque como hemos armado la percepción, hay un continuo, no vemos que el cuerpo jamás esté en el ahora. Lo máximo que nosotros tenemos aquí acceso es a un presente. Y hay una confusión, yo quiero aclarar esto también. Y esto lo dice Don Juan. Don Juan dice, de los libros de Carlos Castaneda, que el cuerpo está siendo continuamente recreado. Nunca está aquí realmente. Nosotros estamos siempre un minuto atrás o medio minuto por un fragmento de tiempo. Pero incluso ese fragmento de tiempo, todo aquí, la idea de tiempo, espacio, todo esto es una ilusión. Son conceptos que hemos adoptado. Cuando un niño aprende el concepto de tiempo, ya nunca más no puede tenerlo. Pero a un niño de 2 años, el tiempo hicieron un experimento que le pusieron unos caramelitos a a 2 niñitas de 2 años, 2 años y medio, y le dijo el hombre, bueno, yo les caí estos caramelitos, pero si ustedes pueden esperar 15 minutos, le damos el doble, más caramelos, pero si no esperan, no. Ellas hicieron así, el hombre se fue, ellas agarraron y se lo comieron, porque para el niño el tiempo es ahora o no ahora. Entonces hay muchas ideas de lo que es el tiempo, pero una vez por revelación me vino. Cuando nosotros nacemos en el mundo físico, que es el mundo de los límites, por eso es que tenemos bordes. Claro, pues hay como envolturas energéticas y ilimitadas. Todo tiene bordes, todo lo que vemos. Nosotros estamos percibiendo un mundo de objetos separados. Y este es el producto de tu haber aceptado, del yo que somos en el sueño aquí, haber pensado que estábamos separados de nuestra fuente. El curso le llama el error original. No lo califica como pecado, solamente califica el error original como error, porque ya en nuestra conciencia la idea del error es algo que se puede corregir. Entonces lo que el curso entiende es que lo que pasó que nos trajo a esta condición de desamor, donde
donde vivimos yo y yo y yo, el yoísmo, que esto se puede corregir. Entonces le llama el error original, a lo que tal vez le llamaríamos el pecado original. Sería a un nivel muy metafísico decir que nuestra manifestación física ha sido propia decisión nuestra. Fue una decisión nuestra. De querer vivir esa en la experiencia de sentirnos separados. Bueno, no lo decía así. No, nosotros no quisimos vivir una experiencia. Esto fue una decisión. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y yo me... ¿A quién esto? Bueno, la idea de la separación antes de que el mundo físico existiese, como el curso le llama, esto fue una... En inglés le llaman tantrum, fue como cuando un niño se molesta y quiere algo y grita, le llaman una rabieta, un berrinche. Sí. ¿Un berrinche de qué? Un berrinche. Bueno, ya nos meteríamos, no sé a qué nivel yo me puedo ir de profundo en esto, en esta entrevista, pero lo que el curso dice, bueno, ya nos vamos. Sí. O sea, ¿cómo pasó? Dice el curso que la pregunta más inteligente que nos podemos hacer es, si Dios es todo amor y Él crea a su Hijo a su semejanza, el Hijo tiene que ser solo amor. No puede haber algo dentro de Él. Si Dios es omnipresente, ¿en qué parte de Dios que es amor puede haber algo que no sea amor? Entonces ahí es donde el curso apela a la razón con letra mayúscula, nuestra capacidad de razonar, de utilizar la inteligencia, que yo también la pongo con letra mayúscula. Para cuestionarse cosas muy de fondo. Exactamente, o sea, en lo que el curso se basa es que el mundo del dolor, del ataque, esto no fue lo que Dios creó, que fue precisamente lo que me hizo a mí rechazar la idea de este Dios. Inicialmente decías, tú no puedes vivir en un mundo que sea un Dios que castigue. Que castigue. Que al final que sufrimiento, que admita sufrimiento. O sea, yo no podía, y si era solo amor, ¿qué es amor? ¿Cómo? Había algo que yo no podía entender, esto de niña, ¿eh? Entonces, lo que el curso dice, Él creó a su Hijo extendiendo su voluntad. El Padre, porque nuevamente el curso emplea la terminología cristiana, que ya la tenemos nosotros en nuestro ADN, o sea, pero utilizando ya lo que conocemos, el curso emplea esta terminología. Y dice que la pregunta más inteligente que nos podemos hacer, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó esto? Por supuesto está la historia de Adán y Eva del paraíso, todo esto, de haber comido de la conocimiento. Entonces, pero todo esto tiene sentido dentro de un contexto que es para mí lo que nos ofrece un curso de milagros. No es que se rechace esto, es que se reinterpreta de otra manera, se puede ver de otra manera. Si el Padre fue amor y creó a su Hijo como amor, que era puro amor, su Hijo no pudo haber hecho algo que fuese en contra de lo que Él mismo era. El curso dice es que Dios no pudo haber creado una creación que luego hiciera algo que se opusiese a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo hace muchos años estaba en Madrid y una noche yo estaba pensando en esto porque yo llevo con un curso de milagros 33 años. O sea, esto ha sido mi vida 33 años. Entonces estaba pensando en el Padre, que es como la leyenda, no es que es una leyenda, sino que es la historia, el contexto teórico para poder entender lo que dice el curso. Me suena un poco como la parábola del hijo pródigo, que te vas y tienes que volver. Bueno, hay todas aquí unas conexiones con todas estas cosas. Como te dije, el curso no rechaza nada, sino que hace ciertas reinterpretaciones que luego tú puedes apreciar el contexto cultural y religioso que tenemos como cultura de ser seres cristianos, en el sentido, o sea, como te dije previamente, si la iglesia no hubiese hecho su labor, esto no hubiese podido llegar. Entonces, que es lo precioso, que me encanta. De manera personal, de propia apreciación, digo pues que es la forma más inteligente de poder transmitir un conocimiento a un mundo que es mayoritariamente cristiano. Exacto. Entonces, ¿cuál era la forma inteligente de decir, bueno, pues cómo hago para poder hacer que la gente tenga otra visión de las cosas?
pues hablarles Exacto, en su propio idioma, pero para que lo vuelvan a reinterpretar, porque... Pero viene de la misma fuente. Exactamente. O sea, Jesús es Él es el autor de un curso de milagros, sí, el mismo Jesús que conocemos. Sí, eso bueno, a lo mejor las personas que recién ven este vídeo y exacto, no entienden. Milagro, no entiende. Pues que obviamente fue una persona que fue la que... La escriba. La escriba. Ella nunca entró en trance, no hubo nada de trance. Ella sencillamente escuchaba y escribía, sonaba el teléfono, ella detenía, lo contestaba y volvía y retomaba. Los que hemos leído el curso y sabemos... O sea, esto no es un material fácil de leer, las cosas como son. Pero no fue que entraba en trance, ha habido mucho ataque contra el curso, porque ella era una mujer, ella era judía, sus padres eran ateos, ella tenía etnia judía, pero no eran practicantes sus padres. Pero una nani que tenía, nana se llama aquí, una nana, la llevaba a la iglesia de niña. Y ella de alguna manera entabló una relación con Jesús, pero era una doctora en psicología clínica. Exactamente. Cuando ella comenzó a leer, a oír esto que le decía, nota, esto es un curso de milagros, ella pensó que estaba volviendo loca. Una mujer, pero muy recta en todo su comportamiento, muy conservadora. Muy académica. Muy académica. O sea, no y esto se mantuvo oculto. Imagínate tú que la gente se enterase de que ella estaba notando algo que le hablaba. O sea, la historia de esto, pero hay personas que han empleado esto para atacar la veracidad de un curso de milagros. Y le dicen que es de la nueva era. El curso no es de la nueva era, es de la única era que hay. Porque tan solo hay una era, que es en la que estamos, en la que hemos estado siempre. Entonces, pero volviendo al tema de que si Dios es amor, ¿qué pasó para que hubiese esa caída? Exactamente, la gran pregunta. La gran pregunta, y el mismo curso dice que es la pregunta más inteligente que nos podemos hacer. Entonces, estando en Madrid nuevamente, por ahí fue que comenzó lo que luego yo entiendo fue mi momento de eureka. Y de momento pienso en el Padre, simbólico el Padre, igual que nosotros aquí que somos padres, cuando tú vas a tener un hijo, tú no sabes lo que te viene. Y de momento tuve una sensación tan humana hacia el Padre, que él no sabía que su hijo iba a tener este pensamiento de que él estaba separado de su fuente. Y incluso previo a esto yo estuve en una batalla una vez con Dios, diciéndole que él debió haber sabido que el hijo iba a tener un pensamiento demente, un pensamiento no sano. Y como un creador tan solo puede crear creadores, al ser un creador, no reírse de pensamiento absurdo que tuvo, dio lugar a lo que el curso le llama la caída, que fue cuando él perdió conciencia de su unidad. Ese es el error original o el pecado original, cuando el hijo, por un momento, pero que fue inocente, porque lo que yo entendí en mi momento de eureka, es que el hijo tenía que saberse, incluso nosotros como seres humanos, dicen que es un momento monumental en la vida de todos, cuando un niño se da cuenta que él es algo distinto de su madre o de la persona que lo cuide, sí. Que es un momento en la vida de todos los niños que es monumental. Entonces, tomando esto, lo que yo sentí en momento de eureka fue que el hijo tenía que tener conciencia de sí mismo, él tenía que saberse. Igual que tú, llegaste a un momento en que tú te supiste, y todos los que nos están oyendo, viendo, en un momento ellos se supieron. Entonces, pero que en este pudo por un momento pensar que estaba separado de su fuente, de su origen, del creador, y no descartó ese pensamiento. Esto es lo que yo entendí, que este error original fue inocente, porque en el hijo no había la capacidad de pecar. Si el pecado fuese real, y aquí es donde se le ataca al curso, muchas tradiciones mayormente evangélicas, que dicen que el curso dice que el pecado no es real, queriendo decir que Dios no lo creó. Pero el mismo curso te dice que lo único que estamos haciendo aquí es pecar, y justo usa esa misma palabra, pero la emplea en el sentido de separación, de que nosotros estamos actuando fuera del amor. Sí, esto es lo que, exacto, desde el no amor. Todo acto que es, porque incluso desde separación tú puedes dejar
desde el ser que tú eres, puedes actuar desde el amor. Pecado es cuando tú no das en el clavo. Cuando tú no actúas desde el amor, podría llamarse un pecado. Pero lo que el curso dice, que la capacidad de pecar, el Hijo no la tiene, porque no la tiene el Padre. Y aquí es donde un curso de milagros se para solo dentro de todas las tradiciones cristianas. Pero no es que critique o condene, es que si tú empleas tu razón, si el Padre es solo amor, un arbusto de naranjas no puede dar peras. Su Hijo, por ende, tenía que ser solo amor. Entonces no tiene la capacidad, igual que un ordenador, no hace una función para la que igual no fue programado. Nosotros no fuimos programados para pecar. Entonces ese primer error, el que se sintió separado, que ahí nace la idea de la separación, la dualidad, fue un error inocente. Y por eso es que se puede corregir. Pero nosotros aquí estamos viviendo las consecuencias de ese primer error. ¿El Padre observa o interviene también? Bueno, lo que el curso dice, yo te comento que yo tuve esta pelea con el Padre en que le recriminaba: tú debiste haber sabido, ya que eres Dios. Claro, pues, ya que eres Dios, tú debiste haber sabido. O te entretienes del juego que estás en mente de tu hijo y lo dejas ahí abandonado. Que él iba a tener este pensamiento. Sí. Esto no fue, esto que estamos aquí, nosotros no vinimos aquí. Ahora que estamos aquí, tenemos que usar esta condición. Pero nosotros no teníamos que nacer para aprender nada. Cuando el Padre nos creó, nos compartió todo su conocimiento. Entonces también el curso es distinto de muchas otras corrientes que dicen que venimos aquí a aprender, o que el Padre quería entretenerse. No, el curso absolutamente no va por ahí. No va por ahí en absoluto. Difiere completamente de aquellos que dicen que seguir, tú tienes una misión o un camino preestablecido y no, con eso no. Algo determinado. No, con eso coincide. Sí, con lo que no coincide es con el hecho de que tuvimos que venir aquí a aprender. Nosotros quisimos venir aquí para estar separados. Así de sencillo. Hubo un deseo. A raíz de ese primer error, y aquí es donde yo en los seminarios pues tengo el tiempo para desglosar todo esto, pero hay cosas que el curso absolutamente separa por sí mismo. El pecado no es real porque el Padre no lo creó. Por eso es que no es real. Pero no quiere decir que aquí no estemos pecando en esta ilusión. Esto es lo que estamos haciendo cada vez que emitimos un juicio de condena a otro. En este sentido estás pecando, en el sentido de que no estás actuando desde el amor hacia otro. Un curso de milagros. Yo no conozco material ni programa que trabaje tanto con lo que aparentemente es otro. Aunque te dice que somos todos unos, pero aquí nosotros realmente podemos repetir que todos somos unos hasta que alguien te debe 200 euros. Entonces ya lo de que somos uno, entonces ya yo las palabras a mí... Y claro, ahí viene el tema del New Age, dice, no, venga con tu esto de que somos uno, me estás debiendo, me miras mal, me criticas, somos uno. Somos uno. Es muy bonito en teoría, exactamente, pero muy difícil en la práctica. En la práctica, y a donde el curso te lleva es a la práctica. Pero cómo te lleva a la práctica es que al apelar a la verdad que hay en ti, y esta verdad está en nosotros, en todos los seres. Nadie tiene la exclusiva de la verdad, ni siquiera un curso de milagros. Ningún libro, ningún material, ninguna corriente espiritual. Nadie tiene la verdad, es por sí misma. Pero volviendo al tema del pecado. Cuando el Hijo del Dios pensó que se separó, este momento en que él pensó que estaba separado, dice el curso cómo lo explica, y esto es una manera bella de una metáfora muy bonita, que un pensamiento no amoroso entró en la mente que Dios había creado una, la unidad que somos. Esto es antes de que haya forma. Estamos hablando en la pura abstracción. Lo único que nosotros en última instancia somos mente. De hecho, el hecho de que tú y yo aquí nos podamos estar comunicando es porque nuestras mentes están aquí. Nosotros, ahí donde ya la ciencia finalmente está llegando, porque la mente, confunden el cerebro con la mente y no es. Sí, el cerebro es como el hardware, sí. como el disco duro.
Sí, el hardware, y ahora lo que llaman es el e-cloud, ¿no? El conocimiento que está en la nube, ¿no? La mente está aquí. En la nube, y lo demás es como que estás conectado tú a la internet y conectas y tienes esa información. Entonces el disco duro es nuestro cerebro, que puede procesar, exacto. Pequeñito. Pero la mente, no hay un cuerpo que la pueda contener, porque la mente es lo que... O sea, al final, yo estoy hablando de mente con letra mayúscula, porque hay mucha gente, pero la mente es lo que nos vuelve loco. No es la mente lo que nos vuelve loco, es la mente errada lo que nos vuelve locos. La mente errada, y aquí es donde el curso... La mente errada, ego. Es la condición, exactamente. El famoso... Ahora bien, vamos a ver, incluso la mente recta opera dentro de la división en que estamos. Pero en la mente recta es donde se encuentra lo que el curso denomina como el Espíritu Santo, que yo podría decirte es la intención de un creador que no estaba dispuesto a perder su creación. Entonces, el curso se distingue de muchas tradiciones cristianas en el sentido primero que afirma que la culpa ni el pecado son real, en el sentido de que lo único que se le asigna a la palabra real es a lo que es eterno. Entonces, no es eterno el pecado porque el Padre no lo creó, pero nosotros estamos aquí viviendo en una condición que en lo que rige es un ego que, vamos a decirlo llanamente, el pecado. O sea, y que quiere perpetuar esa situación. Exactamente, la condición. Seguimos nosotros aquí sosteniendo esto. Y manteniéndose el sistema, por ejemplo, de nacimiento-muerte o situaciones, porque estamos metidos en una ilusión donde tú crees que tú estás separado no tan solo de tu fuente, sino de unos de otros. Y tú ves por el mundo que vivimos, nuevamente, yo tengo que elegir entre tus intereses y los míos. O sea, es esto que me hace a mí yo tener que vivir solo para mí, el yo. Esa es la condición de todo lo que vemos. Y esto es el resultado de este pensamiento amoroso que se adentró en la mente de aquello que Dios había creado idéntico a Él. Pero que este ser, esto que Él creó como su hijo, tenía que tener conciencia de sí mismo. Entonces, fue un pequeño... ¿Y cómo me llegó esto a mí? Yo le tomé una foto a mi hija cuando ya tendría como 3, 4 años. Entonces, la llevé a revelar y cuando la revelé, vi lo bonita que quedó mi niña y cuando llego a casa con las fotos la llamo, ven linda, mira qué linda quedaste en esta foto. Y ella viene con una sonrisa a ver la foto. Pero cuando ella se vio a sí misma, tenía 3 años, 3, 4 años, lo que ella observó es que ella estaba sola. Ella no vio ni a su mamá ni a su papá delante. Esa niña rompió a llorar y me recriminaba cómo la había podido dejar sola. Entonces, aquí es donde este inocente error, este episodio se quedó en mi mente hasta que finalmente eso fue la clave. Mi niña se percibió sola cuando se estaba observando. Entonces ella lloraba y me decía, entonces yo le explicaba y busqué a la cámara y digo, aquí está la cámara que toma la foto, yo estaba detrás y tú estabas aquí delante. Yo tuve que explicarle a ella, pero en su inocencia ella pensó que estaba sola. El Hijo de Dios, cuando se supo, pensó igual que mi hija, inocentemente, que él estaba separado de Dios. Y eso es todo lo que ha sucedido. Esta es la base de un curso de milagros. Pero al caer al sentirse solo y creérselo como era un creador y se crea con el pensamiento, en su mente, él se separó. Pero como esto no tuvo lugar en la mente de Dios, nunca ocurrió en absoluto. Quienes somos nosotros jamás nos hemos podido haber separado de nuestra fuente. Ahí está donde nadie es real. Nada real puede ser amenazado, sí, porque es que lo que es real no puede ser amenazado. Y nada irreal existe, porque todo lo que Dios crea es real. Entonces la separación tuvo lugar solo en la mente del Hijo. Y luego ocurrió el segundo error, que ya eso es otro tema, pero para no perdernos en esto, al final lo que yo quiero afirmar es la lógica y el proceso racional que sigue el curso, que lo pillamos porque lo pilla todo el mundo. Si Dios es amor,
y lo ocupa todo. ¿En qué parte de ese todo puede haber algo que no sea como Dios? Esa es la premisa básica. Esto. Si partes por ahí para preguntarte sobre Exacto. eso, Ajá. pues tendrás todas las respuestas. Exactamente. Todos los capítulos del Exacto. milagro, Esto. irás desglosando poco a poco y dices, ¿por Esto qué? es. Digo, esta es mi gran afirmación, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, el curso de milagros abarca todos los aspectos de la vida. O sea, puede también correlacionarse con muchos aspectos de la vida, entre las relaciones de pareja, en tu relación con los demás. Las relaciones es lo más importante que tenemos aquí. Como te dije antes, yo no conozco material que realmente apoye nuestras relaciones como un curso de milagros. Porque, en fin y al cabo, realmente somos un solo ser, pero vivimos en la conciencia de que estamos separados. Pero no podemos estar aquí sin relacionarnos, tenemos relaciones. Entonces, las relaciones interpersonales, dice el curso, son el arena del espíritu. Es con las relaciones que un curso de milagros trabaja. Entonces, hablamos, doy estos seminarios de un día, doy de 3 días, de 5 y de 7 días, por supuesto. Ya cuando podemos meternos más tiempo, pues buscamos dinámicas que te permitan poder sostener un compromiso a que tú elijas relacionarte con el otro, como en efecto lo es que es tu hermano. Pero para eso tú tienes que estar dispuesto, sin un compromiso previo. No importa qué camino una persona elija recorrer, no vas a dar pie con bola. El compromiso es lo que al final te sostiene, porque llega un momento en que este falso yo que hemos nutrido, todo este poder que tiene el ego, el falso yo que creemos ser, nosotros le hemos prestado nuestro poder, porque tú ni siquiera podemos darle nuestro poder al ego. El poder que tenemos es de Dios y solo hay un poder. Aquí es otra cosa donde el curso se para. No hay dos poderes. ¿Cómo puede haber un poder excepto el poder de Dios? O sea, aquí es donde tenemos que emplear el raciocinio. Nuevamente, si Dios lo es todo, lo abarca todo y es solo amor, ¿en qué parte de ese todo puede haber algo que sea diferente a Él? ¿Cómo puede haber otro poder que se oponga al poder de Dios? El curso dice, de Dios no se hace burla. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Él nos creó bueno, nosotros quienes nosotros somos, seguimos siendo perfectos, magnificentes, buenos y maravillosos. Pero aquí en el mundo, pues no hay personas que son así, pero aquella otra que no me gusta. Nosotros vivimos o sea, el mundo que vemos, dice el curso, es el reflejo de todos los juicios que nosotros hemos emitido y que los hemos proyectado. Y no es que el mundo esté allá y nosotros estemos aquí. El mundo, en inglés se dice at large. El mundo que nos rodea es realmente el reflejo del sueño personal que cada uno de nosotros está teniendo. Cada uno está teniendo su propio sueño y lo proyecta y es como compartir un teatro y decir, invitar a tus... Exacto, el mundo realmente es la proyección del sueño individual de separación que está teniendo Adán y nosotros en el sueño de Adán. El curso cita la Biblia, aquí lo que te decía de la Biblia, cita la Biblia diciendo que la Biblia dice que sobre Adán cayó un profundo ¿qué? Un profundo sueño. Pero el curso añade, sin embargo, no hay en ninguna parte de la Biblia se hace mención de que Adán haya despertado. El curso dice que esto es literalmente un sueño. Ahora aquí tú y yo estamos en este sueño, despiertos, pero seguimos en un sueño, porque todo lo que estamos viendo no es real. Es incluso el color que tú ves, el color verde de una planta. Incluso la ciencia ya lo sabe, eso se arma aquí. Pero que nos digan que lo que vemos no es real, pues nos parece una locura. Pero es no tan solo que no es real, que nosotros queremos sostener la separación. Aquí es donde el curso realmente se distingue, y aquellos que son maestros de un curso. O sea, lo único que yo les recomiendo a la gente es que tú sigas leyendo esto una y otra vez, por todas aquellas cosas que nada más se mencionan una vez, pero que luego de tú leerlas muchas veces comienzas a entender. La separación es lo que nosotros realmente queremos ver. Por eso es que yo te veo a ti como alguien separado. Pero como la mente recta
O sea, en el momento en que la caída, el curso habla de la caída, que también se menciona en la Biblia, la mente literalmente se dividió en dos. Incluso a nivel físico, nuestro cerebro. Claro, tenemos una realidad que es dual, juega yin, yang, los dos aspectos que están en todo el universo. En todo lo que vive. Pero eso fue lo que, de hecho, nos trajo la limitación. Porque todo lo que tú ves, algún día no estará aquí más. Y lo que es eterno, lo que el curso califica de eterno, es lo que nunca perece, lo que es inmortal. Todo lo que pueda desaparecer no tiene realidad absoluta, es una realidad aparente. Igual que cuando tú tienes un sueño por la noche y tú te ves en tu sueño. Tú no tienes, a menos que sea un sueño lúcido, esa es la única realidad que tú tienes. Sin embargo, es un sueño. Pues lo mismo aquí. Pero fíjate, se dice que todo lo que vive sueña, todos los animales sueñan, todo sueña. Qué interesante esto. A ver, ¿son solamente los seres humanos los que están soñando? ¿O también o todos los elementos? Todo sueña. La tierra también sería una gran soñadora. Por ejemplo, hay muchas tradiciones sobre el tema de la tierra, el alma de la tierra, la Gaia. El curso lo que dice es que... Lo interpretaría el curso de milagros. El curso no habla a nivel... Lo que él dice es que esto es un sueño. Y si es un sueño, todo está en el sueño. Pues quiere decir que también todos los elementos de ese sueño, que son parte también del sueño, a otros niveles estarán cada uno soñando. Bueno, o teniendo sus el mundo que nosotros vemos, sí, el mundo de la dualidad, la única parte de nosotros que es real es la que heredamos del Hijo de Dios, de lo que Él creó. Cuando el curso explica que cuando hubo esta caída, esta separación, la mente se dividió en dos, que ahí entra la dualidad. Entonces nosotros nos sentimos ser como dos seres en conflictos. O sea, todo el mundo tiene esta ambivalencia. Por eso es que las relaciones son tan ambivalentes. Yo te quiero hoy, pero mañana no sé. Y me hiciste algo que no me gustó, ya no te vuelvo a hablar. Y te quiero con todo mi corazón y luego me separo. O sea, esta ambivalencia que hay en todas las relaciones es parte de esta condición de ambivalencia que tenemos pensando que somos dos seres en conflicto. Y lo que el curso quiere que sepamos es que somos un solo ser. Y solo somos lo bueno. Solo lo bueno es lo único que es real. Entonces se habla y hay una batalla, o sea, hemos aprendido, por ejemplo, el paradigma del ojo por ojo y diente por diente. Esto es central, esto forma parte de nuestro ADN en el sentido a nivel mental y hemos tomado decisiones en función a eso, que si alguien te hace así, tú le vas a hacer así. Hay decisiones ya vigentes, yo hablo mucho de esto en los seminarios, porque estas decisiones hay que buscarlas y cancelarlas, porque si no están vigentes. Son lo que llamarían ya en la ciencia, serían la memoria de la memoria celular, las situaciones vividas, lo que queda grabado como información. Bueno, eso también lo tenemos, pero incluso una manera más llana. Aquí hemos tomado decisiones de niños. Un momento se te dijo... Lo que hablábamos con Xavi hace un rato, que alguien te dijo algo y tú lo creíste, o alguien te hizo, o tú, mayormente vienen a raíz de tú haber hecho algo que no nació del amor, atacaste a otro, te sentiste culpable y te autocastigaste y nunca voy a ser amado. Son decisiones que hemos tomado que siguen vigentes hasta que tú las traigas a flor de tu conciencia y tú puedas ver que eso ya tú no quieres. Tú tienes que cancelar estas decisiones. Cambias tu percepción de aquello que supuestamente una decisión que tú calificaste como que era malo. O a lo mejor fue algo que no fue amoroso. Y tú puedes decir la verdad. O sea, cuando nosotros sentimos culpa aquí, esto te lo dice el curso y te lo digo yo, si tú sientes culpa, tú puedes estar seguro que algo tú hiciste que Dios no hubiese hecho, que Dios no hubiese pensado. De hecho, la parte cristiana se ha alimentado mucho del tema de la culpabilidad, ¿no? O sea, mucho tanto, hasta yo recuerdo pues, a mí de niño iba con mi familia y pues me decían, no, yo no entendía nada de eso, de estar golpeándose el pecho y decir, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y claro, ahora entiendo por otras ramas, digo, pues, esto lo habla también la programación neurolingüística. Entonces, yo que estoy haciendo que es anclar información en mi cuerpo como memoria,
de que soy culpable. Sí, pero ahí también, yo te entiendo, pero hay una confusión. Se han ido al otro extremo. Cada vez que nosotros actuamos fuera del amor, produce culpa. Entonces tú decir, no, pero la culpa no es real, eso no lo sana. Tú tienes que decir la verdad. Yo hice algo, tomé una decisión y la tomé desde el no amor. Y ahí es donde yo traigo este tema de que tenemos que ser brutalmente honestos. Yo estuve en un seminario que yo di hace muchos años en Puerto Rico. Y esto es una historia que menciono en mi libro. Y este era el 7º seminario con una señora. Ella venía a todos mis seminarios. Este era el 7º al que ella venía. Yo hago dinámicas de buscar este tipo de cosas que están en tu mente, y hasta que tú no las saques y las proceses, tú podrás hacer todas las corrientes que hay. O sea, conscientemente puedes decir, no, yo ya lo superé y todo eso de allí. No hay forma. No hay forma. Sí, se puede cancelar, pero tú tienes que ser primero brutalmente honesto. Tú tienes que decir la verdad de qué fue lo que tú hiciste, pensaste o dijiste que Dios no hubiese, para ponerlo de una manera muy llana. Entonces, en este 7º seminario, por fin salió en ella la memoria de lo impaciente que ella había sido con su hijo, de cómo le pegaba, de cómo le castigaba. La culpa que estaba ahí, este era el 7º seminario. Nosotros tenemos culpas que están tan profundamente ocultas que no tenemos conciencia. Sí, inclusive está hablando ya de que eso viene ya de familia, niveles ya mucho más profundos. También hasta a través de esta 4ª generación, pero yo comienzo a trabajar. El curso dice que comiences con esto, con la última acción que tú hiciste, que no vino del amor. Así puedes ir para atrás, pero no de atrás para acá, sino de aquí para atrás. Porque si tú sanas una acción de un acto que tú has hecho, que viene rondando, sabe Dios por cuánto, y tú lo puedes procesar, tú cancelas todos los anteriores. Holograma, ¿no? Exactamente, Física cuántica. exactamente. Una sola cosa arrastra todas, exactamente, y el curso va ahí. Entonces yo trabajo con esto, yo estoy enterada de todas estas cosas, yo llevo en el camino muchos años. Hay muchos que ahora se utiliza incluso el curso de milagros de otras líneas para poder desarrollar metodologías terapéuticas. Ya sabrás tú. Ahora bien, con esto, con la culpa, yo veo incluso de estudiantes de un curso de milagros o maestros que esto no se ha entendido bien del todo. Yo quiero que se entienda que si tú emites un juicio negativo contra otro, tú estás levantando falso testimonio, porque en última instancia es el Cristo el que está allá. Entonces, cada vez que yo de alguna manera me desvío de lo que es verdad y lo afirmo, yo acarreo culpa. Entonces, en este sentido de culpa mía, culpa, ese fue el extremo al que se fue. Pero no es que estén muy fuera de tono. Nosotros tenemos que sanar nuestras culpas. Esto es lo único que hay que subsanar aquí. A raíz de ese momento en que el hijo se pensó separado, surgió el miedo y la culpa. Y él sintió culpa porque él creyó que en efecto él había hecho algo contra el padre. Por supuesto, él nunca pudo haber hecho eso, pero él pensó que lo hizo. Entonces, al pensar que lo hizo, nosotros llevamos una culpa original, ¿entiendes? Por algo que en efecto ni siquiera pasó. Pero tú puedes decir, eso nunca pasó, entonces no tengo culpa. No lo subsanas así. Porque lo sigues viviendo. Porque lo seguimos. Es como si alguien tiene sed y tú le dices agua con palabras. Tú tienes que darle agua. ¿Me estás entendiendo? Sí. Pues lo mismo con la culpa. Pero justo aparece, acompañando la culpa, la herramienta más poderosa del curso de milagros, creo yo, que es el perdón. El perdón. Esa parte clave. Exacto.